¿Qué tal, chiquitos? Hoy día vamos a ver asma y EPOC. Ya, antes de empezar, una introducción y un recordar. Ya miren, cuando hablamos de neumología, sí, recuerden que se tiene que ver mucho con, más que todo, con los pulmones y las vías respiratorias. ¿Ok? Una base fundamental es saber definir cuándo tengo una insuficiencia respiratoria. Y recuerden que la insuficiencia respiratoria tiene una definición, ¿no? Recuerden, presión de oxígeno menor a qué? A 60, ¿no? O, bueno, es I o, ¿no? Presión de CO2 mayor de 45. ¿Ok? Entonces recuerden eso. De estos dos, nada más si yo tengo estos valores en mi AGA, yo puedo decir que mi paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y además hay otra clasificación que depende los síntomas. Si mi paciente es muy sintomático, y estos síntomas son agudos, ¿no? El paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? ¿Cuáles son? Disnea principalmente, ¿no? Que una disnea brusca de días o semanas, ¿ok? En cambio, luego tenemos síntomas crónicos, disnea de años, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre una insuficiencia respiratoria crónica que es en sí el EPOC, ¿ok? Acuérdense, esperen, creo que alguien quiere ingresar. Ajá. Ya miren, pam, 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 otra vez. Qué tan tarde, chicos. Otra vez. Ya miren, entonces, como le decía, ¿no? Recuerden esa definición de insuficiencia respiratoria y vamos a hablar de las crónicas. Ya. Estas enfermedades a nivel en neumología, ¿sí? Se clasifican en enfermedades ya obstructivas, ¿ok? Propiamente obstructivas, ¿ya? Y ahí tenemos en sí al asma y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? El asma se divide, según la clínica, en un asma crónico, que es el paciente que tiene durante muchos años asma, y que ese paciente durante toda su vida tiene crisis asmáticas, crisis, o también llamado asma aguda, ¿ok? En el Harrison no lo encuentran como crisis, lo encuentran como asma aguda, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, es diferente tratamiento, y ya es importante. El EPOC, ya, en el EPOC hay que saber que tiene dos patrones histológicos. Hay tres, ya, pero dos son importantes: el enfisema, ¿sí? Y la bronquitis crónica, ya, muy diferente a la aguda. Entonces, estas dos enfermedades vamos a ver. ¿Ok? Entonces, miren, para que recuerden bien algunos conceptos, porque van a ver que hay una prueba muy importante para estas enfermedades obstructivas, ya. Para estas enfermedades obstructivas respiratorias hay que saber ya diferenciar bien asma y época a nivel de ciencias básicos, ¿ya? Recuerden que yo tengo mi vía respiratoria, un ejemplo, un bronquio acá, ¿sí? El bronquio tiene su mucosa, ¿ok? Y acá es un conducto, ¿no? Y que tiene anillos traqueales, ¿ya? Hay músculo y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué se vuelve obstructivo? Principalmente por la secreción de moco y la inflamación del bronquio,
más que todo, ¿sí? En el EPOC tiene que ser más que todo, si hablamos de EPOC, ¿qué patrón histológico encontramos? Bronquitis crónica, ¿no? Ok. Y en el asma, ¿no? En sí es el asma bronquial, ¿ya? A nivel de diferencias histológicas, el EPOC o la bronquitis crónica en sí, eso no, la bronquitis crónica, si hacemos una biopsia encontramos una inflamación crónica, ¿no? Ok. En cambio, el asma principalmente encontramos inflamación crónica, pero principalmente hay predominancia en una célula que es alérgica, ¿no? Que es el mastocito, abundantes mastocitos y abundantes eosinófilos. Ok, entonces recuerden, el mastocito en sí es la célula que gobierna la fisiopatología del asma. En el EPOC, la celulita principal que produce todo ese daño lesivo, ya, son las células inmunitarias que son los macrófagos y linfocitos. Y vamos a ver que en la etiopatogenia, o cómo comienza esta enfermedad, que es el EPOC, más que todo en enfisema, ya van a ver que en enfisema no hay tanto protagonismo del macrófago y linfocito, más que todo es el neutrófilo el que es el daño, ¿sí? A los alvéolos para producir enfisema. Ya, entonces hacer una enfermedad obstructiva, recuerden siempre que una enfermedad obstructiva lo que se va a afectar principalmente es los volúmenes de la expiración. ¿Ok? Esa obstrucción, bacán, sí ingresa flujo de aire. Poco, ¿no? Pero sí, sí ingresa con velocidad normal. Lo patológico en sí que va a desarrollar el EPOC y el asma es que detienen la expiración. El flujo expiratorio lo detienen. El inspiratorio ingresa normal. ¿Ok? Entonces acuérdense eso, doctores. ¿Ya? La expiración está muy afectada en estas enfermedades obstructivas. Entonces, ¿cómo yo evalúo la expiración? Porque es una prueba diagnóstica en sí, con una famosa prueba funcional, ya, o sea, así se denomina prueba funcional respiratoria, que es en sí la espirometría, ya, la espirometría. Entonces recuerden, esta prueba es la que yo voy a solicitar en mi plan diagnóstico en un paciente que sospecho de EPOC y sospecho de asma, más que todo asma crónico. Se utiliza espirometría, ¿ya? Se recuerden, ¿ok? En la espirometría vamos a tener dos valores importantísimos, ¿sí? El flujo expiratorio, ¿ok? Ya, bueno, en sí, la espirometría no es flujo, ¿ok? La espirometría son volúmenes, ya, son volúmenes, ¿sí? Entonces, este famoso FEP1 significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cómo es eso? El paciente sopla con todas sus fuerzas, se expira, ¿ok? En este aparato que se llama espirometría. Ya es como un aparato, no sé si han visto de la policía. Bueno, obviamente es mucho más sofisticado, ¿no? Pero para que sepan o tengan idea, como que los borrachitos que les para la policía tienen que soplar para determinar cuánto de alcohol tienen en su aliento, ya pues es casi igual. Ya, tú soplas y determinas cuánto volumen sale en el primer segundo de tu expiración. Y en los pacientes con enfermedades obstructivas están disminuidos. ¿Ok? En el EPO y en el asma estos dos están disminuidos. ¿Sí? Y luego tenemos uno que es más específico para EPOC, que es el volumen o el volumen de capacidad vital. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Esto aquí, perdón, esto acá, capacidad vital. Esperen. Entonces, cuando hablamos de enfermedades obstructivas del pulmón, hay que hablar de volúmenes, pues. Esto lo han visto en fisiología de neumo. Siempre recuerden que
El volumen residual es un volumen que siempre va a permanecer, ¿ya? Y en los pacientes que tienen EPOC, principalmente, se acumula aire, no sale, ¿sí? Importante. ¿Qué más? ¿Qué más? El volumen de reserva respiratoria en los pacientes con asma y EPOC aumenta, porque recuerden que esa inflamación en tus vías respiratorias no permiten la salida de este volumen, ¿ok? Y empieza a aumentar, ¿ya? Entonces recuerden, ¿ok? Es importante que sepan esto, ¿ok? Es importante. Entonces, al aumentar ese volumen de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria disminuye porque le quita una gran parte de expiración, ¿no? Pues un paciente con EPOC, esto aumenta, pero esto disminuye. O sea, al final, lo que tenemos en un paciente con EPOC es que la capacidad vital disminuye, ¿ok? Principalmente por este volumen de reserva inspiratoria que disminuye. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Entonces recuerden, doctores, ya la capacidad vital, sí que es el conjunto de volúmenes inspiratorios y expiraciones y el volumen corriente, es lo que va a disminuir en un paciente con EPOC. En un paciente con asma no sucede eso. En el paciente con asma, más que todo, disminuye la FEP1, ¿sí? El volumen expiratorio forzado. Ya, cuando hablamos de asma, el asma es una enfermedad muy común respiratoria, es un síndrome, recuerden. El asma bronquial es un síndrome, es un problema de salud, ¿ok? Lo principal que tienen que saber es que el asma es un tipo de alergia, es genético, ¿sí? Nosotros, principalmente en un cromosoma que es el cromosoma 6, ya hay genes que se llaman genes atópicos, ¿sí? Estos genes atópicos se encuentran en muchos pacientes que son alérgicos y la palabra atópico o atópica tiene que ver mucho que el paciente o la persona desarrolla alergias, ¿sí? Y esas alergias se pueden manifestar, un ejemplo, con rinitis alérgica, ¿no? Está feo. ¿Ok? Con rinitis, con el propio asma, ya, con una famosa dermatitis atópica, ¿sí? Y obviamente alergias a algunos alimentos, ¿no? Alergias alimentarias, que es lo más común, ¿ya? Que es lo más común esto. Es un paciente que tiene rinitis, asma, dermatitis, alergias a alimentos como el maní, el chocolate, los mariscos, ¿no? Que es lo más común. Podemos decir que ese paciente o esa persona, si conocen a alguien, es atópica, ¿ya? Que genéticamente, porque es genes, en sí la alergia es full genética, ya, está desarrollando genes principalmente que son de citocinas. ¿Qué citocinas? Interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13 son las que más se expresan en estos pacientes. ¿Ok? Esto lo van a ver que en la fisiopatología del asma o de cualquier alergia están aumentados, ¿ya? Entonces recuerden, doctores, ¿sí? Nosotros para el asma, ¿ya? Una diferencia notable con el EPOC es que el asma es reversible, ¿ok? Que el asma, o sea, se puede inflamar en un momento de tu vida o en varios momentos de tu vida durante varios años, se inflama, pero tú lo puedes tratar y esas vías respiratorias vuelven a su normalidad, ¿ya? En cambio, en pacientes con EPOC, esas vías respiratorias ya están totalmente destruidas o esos alvéolos están destruidos y ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Lo importante a nivel epidemiológico es que el asma aparece en jóvenes, ¿sí?
Algunos jóvenes de 20 o 25 años que te vienen en casos clínicos refieren que cuando eran niñitos tenían el asma, ¿no, doctores? ¿Se recuerden eso? ¿Ya? ¿Qué factores, como les digo, sí, qué factores son importantes? Ya, principalmente, ¿sí? Para un paciente con asma, factores genéticos. Estos factores genéticos, ¿sí? Predisponen a la persona, ya, a que esa persona sea una persona, acuérdense, ¿no? Atópica. Genéticos, ¿ok? Recuerden, ¿no? Cromosoma 6 y también el 5 aportan dando citocinas ya importantes, que eso lo van a ver mejor en fisiopatología, ¿ok? Eh, y también el otro importante factor es los alergenos, ¿sí? Alergenos, ¿no? Que son los factores desencadenantes del asma, ¿ya? Alergenos. Bueno, los pacientes con asma pueden ser alérgicos a nivel respiratorio de cualquier cosa, principalmente el polvo, ya principalmente el polvo, las pelusas de los animales, gatos, perros, ¿sí? Por eso no es recomendable que un paciente que tenga asma, un niñito que tenga asma, tenga mascotas en la casa, ¿ya? Otro factor desencadenante también es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio, otro factor desencadenante. Miren, como ven acá, ¿no? Atopía, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades atópicas? Rinitis, ¿ya? Y dermatitis atópica. Casi el 80% de asmáticos tienen antecedentes o enfermedad como rinitis alérgica, paralela, ¿ok? Entonces recuerden eso, ¿ya? Importante, ¿sí? La rinitis alérgica te puede venir como un caso clínico o un paciente asmático que tenía rinitis alérgica. Entonces van de la mano, son atópicos. ¿Ok? La dermatitis atópica no es común en el adulto, es más común en el niño, ya en el lactante y el niño. ¿Ok? Entonces recuerden eso. ¿Ya? Miren, tienen que saber también que el 90% de pacientes asmáticos son también considerados como el asma extrínseco. ¿Ok? Todo lo que he dicho de atopía, de alergenos, ¿sí? Casi el 90% de pacientes de todo el mundo tienen este tipo de asma que se llama asma extrínseco o atópico. ¿Ok? Pero resulta que hay un 10% de pacientes, ¿sí? Un 10% de pacientes que presentan, ya que presentan un asma intrínseca o también llamado no atópica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahí principalmente? Que son pacientes con clínica de asma. Por eso recuerden que el asma es clínica, es un síndrome clínico. ¿Ok? O sea, tengo pacientes con asma clínicamente identificables, pero que pueden tener esta inmunoglobulina de la alergia, ¿no? Que es la inmunoglobulina E normal. Y eso no quiere decir que no sea asma. ¿Ya? Entonces recuerden, esos pacientes que tienen IgE normal, ¿sí? O tienen resultados negativos a pruebas de alergenos. Porque algunos pacientes, miren, cuando yo tengo un paciente atópico, ya, a un paciente atópico, esos pacientes atópicos eh, los derivo a reumatología, porque reumatología ve enfermedades autoinmunitarias y ve también enfermedades de hipersensibilidad, como esta, ¿no? O sea, las alergias. ¿Ya? Entonces, los médicos de reumatología van a poder hacer pruebas, más que todo de pruebas cutáneas con alergenos para identificar qué tipo de alergeno específico es alérgico al paciente para así poder evitarlo, ¿no?
Se te colocan un ejemplo, te empiezan a colocar en la piel del paciente alérgico, lo piensan a colocar polvo, ¿sí? Pelo de gato, pelo de perro, ¿ok? Ya, un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a identificar que el paciente va a desarrollar una reacción alérgica en la piel y podemos decir, ah, el paciente es alérgico a tal, 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 y lo vamos anotando. ¿Y eso ahí para qué nos sirve? Para poder identificar, poder disminuir esos factores desencadenantes, pues. ¿Ok? Entonces estos pacientes asmáticos del 90% que son asma extrínseco, tienen esos resultados positivos y además cuando tienen la crisis asmática, el IgE está elevado, pues, ¿no? Acuérdense que el IgE es el que gobierna la reacción alérgica, ¿no? Alérgica, ¿ya? O hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? IgE. Recuerden que se une al mastocito y lo activa y el mastocito comienza todo ese proceso inflamatorio alérgico. ¿Ok? Entonces, en vez que tienen asma intrínseco o no atópico, es que pacientes tienen resultados negativos a pruebas cutáneas con alergenos inhalados comunes, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen predisposición genética, pero desarrollan asma, ¿sí? Y ese asma se conoce como asma del adulto. ¿Por qué? Porque el asma normal comienza en la infancia. El asma normal comienza en la infancia, ¿ya? El asma normal comienza en la infancia, doctores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente que toda su infancia y juventud nunca tuvo una crisis asmática, y recién cuando, ok, tiene síndrome de asma, yo saco concentraciones séricas de IG y salen normales, ¿no? Y hago pruebas cutáneas con alergenos y salen normales, o negativos, perdón. Eh, Asma, doctores, intrínseco. Ya, recuerden, asma intrínseco. Ok. Entonces acuérdense, pero el que más toman es el asma extrínseco, pues. Pero aquí es 10%, o sea, es muy poco. Ya miren, ¿cuáles son los principales desencadenantes del asma? Principalmente el polvo. ¿Por qué? Porque el polvo a los ácaros y los ácaros desarrollan una reacción anafiláctica. Bueno, anafiláctica no, una reacción alérgica. Ok. Y eso produce el asma extrínseco. Eso de acá estamos hablando del asma extrínseco. Sí, porque son factores externos, asma extrínseco, externos, todo es externo. ¿Ya? Entonces, polvo. ¿Por qué el polvo? Por los ácaros. ¿Qué ácaros, si te preguntan, esta especie? ¿Sí? Que es la más común de ácaros, que se encuentran en toda parte cualquier parte de tu casa. ¿Ok? Otro, como les decía, ¿no? Los pelos de las mascotas. ¿Ya? Otro factor desencadenante es que un paciente que es asmático presenta una gripe, ¿sí? Una gripe, un ejemplo. Y hasta acá también te dice el libro, ¿no? O coronavirus, infecta tus vías respiratorias y desencadena asma. Las infecciones virales previas también desencadenan asma. Entonces es importante preguntar a un paciente asmático si ha tenido bronquitis, ¿no? Gripe, ya. Es importante saber eso. Porque ahí identificamos el factor desencadenante. Otro, la más común, el ejercicio, ¿no? Siempre cuando, no sé si tenían un amigo en el colegio que paraba con su inhalador, ya, de salbutamol, ¿no? Cuando hacían educación física o le decían que no pueda correr, ¿no? O jugar porque si no le daba sus crisis asmáticas, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? La hiperventilación al hacer ejercicio físico, ese cambio de temperatura brusco, porque ventilas aire frío, ¿no? Acá está, aire frío del ambiente. O sea, ese aire frío
entre promedio de 20 a 30 grados, ¿no? Frío, ¿por qué? Porque en comparación a tu aire caliente que se encuentra a 37 grados por tu temperatura corporal. Entonces, tú hiperventilas y si es un paciente asmático, eso desencadena también asma, ¿ya? El ejercicio físico e hiperventilación, más que todo por ventilación de aire frío. ¿Ok? Entonces, miren, todo eso resume en que los alergenos, ya saben, ¿no? Polvo, pelo de mascotas, ¿sí? Sensibilizantes, como ejercicio, ¿ya? Hiperventilación, ¿no? Inhalación de aire frío, totalmente frío. Las infecciones virales, ¿ok? Principalmente desarrollan o desencadenan, ¿qué cosa? Una inflamación que se conoce a nivel histológico como la bronquitis eosinofilia crónica, ¿ya? Importante, o sea, en otras palabras, es el asma, ¿no? El asma sacas una biopsia y se ve esto, inflamación crónica, pero tiene eosinofílica, ¿ok? Con muchos eosinófilos. ¿Y eso qué va a producir, doctores? Inflamación. Y la inflamación produce un montón de broncoconstrictores, ¿ok? Un montón de broncoconstrictores, ¿ya? Esos broncoconstrictores como la histamina, los leucotrienos, ¿sí? Algunas prostaglandinas, ¿ya? Van a producir esa hiperreactividad de las vías respiratorias, o sea, ese broncoespasmo severo con la producción de moco también. Eso es importante, producción de moco, ¿ya? Que lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Cerrar, ¿no? Obstruir mi vía respiratoria. Y ahí vienen los síntomas. Tos, ¿sí? La tos del asma es importante, es una tos mucosa, ¿no? O sea, una tos productiva con expectoración mucosa. ¿Qué más? Disnea, ¿sí? Síntoma que hemos visto, ¿no? Disnea. ¿Qué más? A nivel también sintomático, que el paciente sienta dolor, bueno, no dolor, sino opresión, una sensación de opresión retroesternal, o sea, como si se ahogara, como si le aplastaran, pero es un dolor, es una sensación incómoda, ¿no? ¿Ya? Pero no es un dolor, ¿ok? Y lo otro importante de examen físico a nivel auscultatorio es hallar la presencia de sibilancias. Recuerden eso, ¿ya? Sibilancias en el asma es importante, ¿no? Como si... Porque sibilancia es como si silbara su pecho, el flujo de aire es tan cerrado en los bronquios, por tanto moco y tanto broncoespasmo, que ese flujo suena como si dejaras una ventana, no sé si alguna vez han dejado una ventana cerrada, ¿no? Pero así un poco abierta, ya mejor dicho. Tengo acá la ventana así, poco abierta, y ahí dejaron ese espacio, ¿no? Y el aire ingresa. Y ese aire ingresa y suena como... Entonces imagínense que la ventana es todo el tapón de moco, ¿no? ¿Ok? Y ese pequeño estrechamiento es la luz del bronquio. Entonces, el flujo de aire va a sonar en los bronquios como una sibilancia, ¿no? Más que todo, ¿en dónde? En la expiración. Y suena así, ¿no? Como le digo, ¿no? Suena muy agudo, en diferencia a lo que vamos a ver en el EPO, que suenan más graves, que se llaman roncantes. ¿Ok? No, pero mucho más graves. ¿Ya? Entonces recuerden eso, doctores. Síntomas importantes, ¿sí? Tenemos todo, sensación de opresión torácica, disnea, ¿ya? En el asma aguda está también un síntoma, es el no poder hablar, ¿sí? Porque tienes disnea, entonces el paciente separa sus palabras, ¿ok? Entonces habla como que, "Ah, me falta el aire", ¿ok? Como estoy ejemplificando, ¿ya?
Entonces, ¿qué hacemos en un paciente más que todo con asma crónica? ¿Qué es asma crónica, no? Miren, yo hago una línea de tiempo de mi paciente y tuvo desde los 5 años crisis asmática, ¿sí? Luego a los 6 años, ese mismo año, ¿no? Tuvo 3 crisis asmáticas. Y así, punto seguido, ¿no? A los 18 tuvo una y actualmente a los 22 tuvo 2 este año, ¿no? En el 20. Entonces, como ven, el asma es crónico porque yo junto todo esto y acá formo una enfermedad. Este es el asma crónico. Bronquial crónico. El asma agudo es tan solo esa crisis solita, esa solita, sí, asma aguda. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Entonces, en los pacientes que tienen asma crónica, más que todo vienen, si le hago esta prueba de función pulmonar, ya, y más que todo la espirometría, vienen, ¿ok? Cuando son periodos asintomáticos, pero ya han tenido antecedentes de crisis. O sea, viene un paciente asintomático, ¿no? No solo viene a consulta y te dice que ha tenido varios episodios de falta de aire cada vez que hace ejercicio, pero actualmente no lo ves así. Entonces puede estar sin sibilancia, sin nada, ¿ok? Un asma crónico, ¿ya? En cambio, si yo tengo un asma agudo, tengo otros problemas otro tipo de diagnóstico, ¿no? Otro plan diagnóstico. Ya, entonces acuérdense, la espirometría es más recomendada en asma crónica o crónico. Luego la famosa flujometría o flujómetro, ¿sí? Es más recomendado en el asma agudo o en la crisis asmática. Porque es más rápida, ¿sí? Es mucho más rápida. Entonces, tenemos acá, como les digo, ¿no? Importantes valores o variables que tienen que saber. Uno, el FEP, ¿no? Acá está el FEP. Mira, todo esto celestito que ven acá es lo normal. Un paciente normal tiene toda esta línea celeste o azul. Entonces tenemos, lo normal es que mi volumen expiratorio forzado, volumen, acuérdense que esto es volumen expiratorio, forzado en el primer segundo tiempo, ¿sí? Primer segundo, segundo, ¿no? Tercero, cuarto, ¿ya? 1, 2, 3, 4 segundos. En el primer segundo, yo saco una línea y esto acá equivale a 3.5 litros lo normal de un FEP 1. ¿Ok? Recuerden que la capacidad vital es el volumen expiratorio más el inspiratorio total, ¿no? Entonces acá al final me sale 4 litros. ¿Ok? En un paciente asmático, lo que principalmente va, ya, lo que principalmente baja es el FEP1. Este disminuye un montón. El volumen de capacidad vital forzada, ¿sí? Disminuye, pero no tanto como el FEP1. Y eso lo va a diferenciar del EPOC, porque en el EPOC esta curva es más así. O sea, los dos disminuyen al mismo tiempo, ¿no? O al mismo nivel o intensidad. La capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado del primer segundo en el EPOC están así, esta línea es así. Pero en el asma no. Ya en el asma, principalmente el FEP1 es el que disminuye. ¿Ok? Es el que disminuye. ¿Ya? Esto se denomina espirometría. Cuando hablamos de flujometría o flujómetro, ¿sí? Acá ya no evaluamos el volumen. Acá evaluamos el flujo principalmente. Ya, el flujo lo evaluamos principalmente. ¿Ok? Y acá abajo está el volumen. Entonces, miren, este flujo, el pico máximo es el que me interesa a mí, el famoso PEF. ¿Ya? El PEF, sí, es el flujo expiratorio máximo.
¿ya? Flujo expiratorio máximo, también lo conocen como FEM, ya en algunos libros. En sí es el que me sirve para asma agudo. Ya es mucho más rápido porque van a ver, creo que está más adelante en las diapos, unos instrumentos más pequeños de espirometría, que es grande. Ya como un ejemplo, ¿no? Miren, es salud. Cuando yo rotaba en neumología en el Azarte, ya, la doctora o el doctor neumólogo lo derivaban para hacerle espirometría al paciente. No hay en las artes, está en Virgen de la Puerta, ¿no? Alta complejidad, ya. En cambio, el flujómetro se encuentra en cualquier hospital de emergencia, ¿sí? Hospital de emergencia, porque un paciente viene con crisis asmática se puede morir, ¿ya? Un paciente con crisis asmática se puede morir, o sea, un asma agudo, entonces esto es mucho más rápido, el flujómetro. En cambio, la espirometría hay varios pasos a realizar y es mucho más, el proceso más lento, y es para pacientes estables. Esto acá es para pacientes que están en asma crítico, ¿no? Una crisis, ya inestables. ¿Ok? Y acá está, ¿no? Miren. El FEM, flujo expiratorio máximo, también llamado PEF, ¿no? Tenemos estos famosos flujómetros, ¿sí? De bolsillo, ¿no? Hasta acá dice bolsón. Pequeños, ¿no? Como ven acá. Ellos se encuentran en cualquier servicio de emergencia de cualquier hospital. Paciente viene, sopla, ya sale al toque su FEM. ¿Ok? Sale ahí. En esto acá se marca. Y eso ahí lo anoto y veo qué gravedad tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, miren, ya sabiendo, ya sabiendo un poco de cómo es el diagnóstico o los exámenes auxiliares a solicitar en un paciente con asma, ya, es importante que el tratamiento de asma crónico, ¿sí? El asma crónico, ya, eh, tiene que ver, recuerden, el FEP1, ¿sí? Es importante corroborar, identificar y examinar cómo se encuentra en el paciente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Con qué? Con espirometría principalmente. Eso ahí, ¿sí? Es importante. Miren, creo que por acá está. Ya, antes de pasar con la clínica junto con el tratamiento y cómo eficar a los pacientes con asma, eh, ¿qué tratamiento, qué manejo le doy a un paciente con asma? Crónico más que todo. Miren, en broncodilatadores, que es de fármacos, ¿ok? Que su principal función es hacer una dilatación de ese broncoespasmo que tiene un paciente con asma, recuerden. Tenemos dos grupos, ¿ya? El SABA y el ABA. Acuérdense esas siglas, ¿sí? Porque en todos los libros está así, ¿ya? Y los profesores así también hablan, SABA, LABA, ¿ok? Esperen. Recuerden esto, doctores, SABA, LABA. El SABA en sí son agonistas, ¿ya? Agonistas, beta, ¿sí? De corta duración, ¿ya? Bueno, está en inglés, ¿no? Pero short, todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada más recuerden, SABA es una sigla en inglés, pero significa agonistas beta de corta duración, sí, porque duran minutos, sí, un ejemplo muy claro es el salbutamol, el SABA, ¿ya? Porque su efecto broncodilatador dura pocos minutos. En cambio, luego tenemos los LABA. Los LABA son de larga duración, duran horas la broncodilatación, y tenemos el salmeterol, ¿ya? Lo que estoy encerrando en rojo son los más preguntados, perdón, los más frecuentes que se pueden encontrar en cualquier hospital. ¿Sí? Salbutamol, salmeterol. Luego tenemos niveles más avanzados para asmas más severas. ¿Sí? Tenemos los glucocorticoides. Y tenemos también dos vías de ingreso, y orales. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Los inhalados. De los inhalados, ¿cuál? La beclometasona.
Su nombre completo es pripionato de beclametasona, pero casi todo lo conocemos como beclametasona, y fluquitasona también es otro importante representante de los glucocorticolados que se usan para asma. Ya, entonces recuerden eso. ¿Por qué? Recuerden el mecanismo, ¿no? Glucocorticoides son antiinflamatorios, tenemos una inflamación crónica eosinofílica, ¿sí? Entonces ahí desinflamamos, ¿ya? Y con los broncodilatadores revertimos ese efecto que nos da la inflamación, ¿no? Que es la broncoconstricción. Entonces, miren, ¿cuál es lo que tengo yo que preguntar en un paciente con asma crónica? ¿Ok? Eso anótenlo ya. Es importante. O sea, ¿qué tengo que preguntarle? Síntomas diurnos. ¿Cuáles son los síntomas diurnos? Principalmente disnea, ¿sí? Diurnos, en el día, ¿no? Obviamente. Disnea, ya tos, ¿ok? Sensación, ¿no? De opresión torácica, ya. Presencia, él mismo también puede sentir que su pecho silba. O sea, cada vez que inspira, más que todo cuando expira, siente como si su pecho silbara, ¿ok? Entonces eso se llama sibilancia sintomática, ¿ya? Importante. Entonces, miren, el asma crónico se divide en asma intermitente, la más frecuente, asma persistente leve, la segunda más frecuente, persistente moderada y persistente grave, según las guías actuales, ¿ah? Ya, esas son las 4 estadios o clasificaciones del asma bronquial crónico: intermitente, persistente, leve, moderado y grave. Entonces, para clasificar al paciente hay que preguntarle principalmente todos esos síntomas que hemos dicho, si se encuentra durante todo el día, ya, durante todo el día, o tan solo una vez al día, pero todo, o cuántas veces a la semana. Y así puedo especificarlo si es intermitente a grave, ¿no? Obviamente, si es intermitente, muy pocas veces tiene esos síntomas diurnos, y cuando es persistente grave, es cuando ya tiene síntomas muchas veces al día. ¿Ok? ¿Qué más? Estos pacientes con asma crónica, ¿sí? A veces ya tienen el diagnóstico o tratamiento con SABA, ¿no? Recuerden SABA, ¿no? Betagonista de corta duración, como salbutamol, el más común, ¿ok? Entonces le preguntamos su salbutamol, ¿cuántas veces lo utiliza? ¿Sí? Y va a ser relacionada con los síntomas diurnos y los síntomas nocturnos, ¿ok? A veces el paciente te va a decir que como 2 veces al mes, ¿no? 2 o 3 veces al mes se ha despertado con la sensación, ¿no? Con su pecho que silba, ¿sí? Por las noches. Y, ¿no? Y eso ha hecho que se medique con el salbutamol, ¿ya? Entonces es importante que sepan eso porque, miren, cuando tengo un paciente que ya solito mismo se trata sus crisis, hay que preguntarle todo eso, ¿ok? Si es un paciente nuevo que nunca ha tenido crisis, es la primera crisis y llega a emergencia, es un manejo mucho más específico que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero si el paciente ya ha sido diagnosticado con asma y él mismo se trata sus crisis con salbutamol más que todo, preguntar todo esto, ¿ya? ¿Para qué sirve todo eso? Para poder cambiar la medicación o añadirles más cositas a su tratamiento del paciente, ¿ok? ¿Qué más? Preguntamos, ¿el asma cómo limita su actividad diaria? ¿No? O sea, como aparece todos los días y todas las noches, obviamente la actividad del paciente, sea física, laboral, social, familiar, va a estar muy comprometida. ¿Ya? Importante acá también es las pruebas de función pulmonar, que la más común, ¿cuál es? Recuerden, el FEP1, ¿sí? El FEP1 o el PEF, no, perdón, flujo expiratorio forzado, se saca en porcentajes, ¿sí? Lo normal es que sea un paciente, lo normal es que sea mayor de 80. En cualquier paciente, como nosotros, ¿no? Que no tiene asma, o los que tienen intermitente, tiene que ser mayor de 80, ¿ok? Pues acuérdense eso, ¿ah? Es importante. Y luego preguntamos el número de crisis completas, o sea, bien tratadas, ¿no? 1, 2 al vez al año, o ven aquí.
Entonces, doctores, como ven al lado derecho, te sale qué tratamiento le debo dar según al paciente con tales características clínicas. Si mi paciente tiene asma crónica leve, ¿no? También llamada intermitente, ¿sí? Tan solo se le da SABA, ¿no? O sea, se le da un salbutamol, lo más común, un salbutamol. Cuando tiene mi paciente un asma crónico persistente leve, ya, a ese SABA hay que agregarle, ¿sí? Su corticoesteroide inhalado. Ya, el más común es el blecometasona, como le decía. Ok, como sale ahí, ¿no? A dosis bajas, en la persistente leve, dosis bajas. En la persistente moderada, ya, sube la dosis a dosis medias de la máxima, obviamente. ¿Sí? De la máxima. ¿Qué más? Yo puedo elegir también si puede ser un SABA o puede ser un LABA. Pero sí o sí tiene que ser un corticosteroide inhalatorio a dosis mediana en la persistente moderada. En la persistente alta, ya doctores, acá sí, igual, puede ser un SABA, que es lo más recomendable, un SABA, o también puede ser un LABA, ¿no? Recuerden, salmeterol, salbutamol, más su corticoide inhalatorio como blecametasona o fluticasona a dosis altas, ¿ok? Como les digo, la mayoría de pacientes se encuentran en estos estadios. Ya muy pocos hacen grave, ¿sí? O sea, sí es frecuente también, pero no es tan común. Ya es frecuente dentro del asma, ¿no? Pero no es tan común verlo en atención primaria. Y eso lo ven más que todos los especialistas neumólogos en sí, ¿no? Ok, como médicos generales, tan solo apréndanse bien cómo tratar un asma intermitente y un asma persistente leve. Ya, aquí está también textual, ¿no? Con todo y dosis, ya, los escalones. Sí, son 5 escalones que te da las guías, ok, del asma, ya. Miren, escalón que es para los asmas más leves, crónicos, están los ABA, ¿no? Salbutamol. Escalón 2, agregas glucocorticoides inhalados a dosis bajas, acá está la dosis, ¿no? De cada uno, de cada glucocorticoide, ¿no? Fluquitazona, ya, blecometasona también, está su dosis. Tercer escalón, eh, combinas, ya, combinas, puede ser un SABA con un glucocorticoide inhalado a dosis intermedias, ya, ahí está la dosis intermedia, ¿no? Entre paréntesis. Pero la guía te dice que es más recomendable, en vez del SABA, cambiarlo a un LABA, como salmeterol, ¿no? Recuerden. Sí. SABA, salbutamol, LABA, salmeterol. Ya, entonces estábamos acá que se recomienda más que todo asociar estos dos en vez de estos dos. Escalón 4 y es a dosis altas. ¿Sí? Dosis altas de glucocorticoides inhalados combinados con un LABA. Ya. Entonces, en otras palabras, el SABA, ¿sí? El SABA por sí mismo como tratamiento, o sea, salbutamol por sí mismo como tratamiento, sirve mucho para el asma intermitente y para el asma persistente leve. ¿Sí? Para el moderado, persistente y grave persistente se usa mucho más el LABA junto con glucocorticoides en dosis intermedias o medianas o avanzadas, perdón, o altas, dependiendo el asma, ¿no? Si el asma no funciona con esos glucocorticoides, se puede utilizar ya o agregar a todo esto que hemos visto, glucocorticoides inhalados, ya de dosis altas, más LABA, agregarle ya prednisona. Ok, acuérdense. Cuando hablamos de asma aguda, o también llamado exacerbaciones, crisis, ¿sí? Acá es muy diferente, ¿no? Como ven, miren. Tenemos crisis leves, moderadas graves y la parada respiratoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que toman más? La crisis leve y moderada grave. ¿Sí?
esas dos. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Entonces miren, ¿cómo es la clínica de un asma? Uno, la disnea. ¿Ok? La disnea, importante, disnea aguda respiratoria. Ya, ese es uno. El habla. Como les dije, ¿no? Si es una crisis moderada, el paciente tiene disnea y habla en frases. Como les digo, ¿no? Oh, doctor, me hago así. ¿Ok? Importante. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria. Ya, en un paciente con crisis moderada, a diferencia de un paciente con crisis leve, tiene taquipnea. ¿Ok? Tiene taquipnea. ¿Ya? Y es mucho más la taquipnea en un paciente con crisis moderada grave. La frecuencia cardíaca igual. Un paciente tiene taquicardia en crisis moderada grave. Está normal en la crisis leve. Otro, el uso de musculatura accesoria en el examen físico. En inspección del paciente con asma, puede, más que todo en niñitos, usar tirajes. Sí, usar tirajes, ¿no? Tirajes subcostal, tirajes costales, en niños más que todo, en adultos no tanto. El adulto usa más musculatura accesoria, o sea, mueve sus trapecios, ¿sí? Y se nota exagerado, ¿no? Para respirar. ¿Qué más? Las sibilancias se encuentran en todos, menos en la parada respiratoria, porque el paciente acá dejó de respirar. Recuerden, el paciente dejó de respirar acá en la parada respiratoria. ¿Ok? Entonces no se escucha nada. Silencio esculatorio. ¿Qué más? Pulso paradójico. Eso de pulso paradójico lo dejamos para pulsos de cardiovascular. ¿Ya? Y ahí les voy a hacer acordar, ¿sí? ¿Qué significa pulso paradójico? Pero recuerden que el pulso paradójico se puede encontrar en una crisis asmática y en otras enfermedades, no es propio de asma. ¿Qué más? Eh, Poder gradificar con el PEF. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Mayor de 70, crisis leve, menor de 70, moderada o grave. Otro importante es la saturación de oxígeno. Sí, saturación es importantísimo. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que tiene menos de 90, o entre 90 y 95, mejor dicho, crisis moderada grave. ¿Ok? Y si te da tiempo sacarle un NAGA, estos son los valores para definir crisis moderada grave. ¿Ok? Entonces, entendiendo todo esto, yo tengo que gradificarlo. Sí, yo me acuerdo que me ponían casos clínicos, no sé si conocen el ECOE, pero nos ponían casos clínicos y al toque tan solo o sea, nos ponían paciente con disnea, ¿no? Habla entre frases y palabras, frecuencia respiratoria 30, frecuencia cardíaca 115, usa musculatura accesoria en el examen físico, ¿no? Presencia de sibilancias, ¿ya? El nivel de conciencia se encuentra normal, ¿no? Orientado en tiempo, espacio y persona, ¿ok? Saturación 92, clasifica la crisis, yo ponía crisis moderada grave y ahí tenía diferente manejo, se maneja diferente cada uno, no es igual. Ya, y acá está el manejo, pues. Entonces, miren, viene un paciente con crisis de asma, hago anamnesis, ¿qué pregunto ahí? Factores desencadenantes, ¿se tenía alguna vez esto? Esta misma síntomas, ¿ok? Saco disnea y mientras les pregunto veo si las frases lo dice completamente o entrecortado, ¿ya? En la exploración física veo si usa o no musculatura accesoria, veo tirajes, ¿ok? ¿Qué más veo? Sibilancias en la auscultación, ¿ya? Y luego principalmente hago el flujómetro, que es el PEF, saco la saturación. Y ahí voy ya clasificando, ¿no? A mi paciente. Entonces ahí tengo crisis leve, moderada grave. Como ven, la guía recomienda que el valor que deben de guiarse siempre es esto de acá. O sea, el PEF o el FEP1, mayor 70, menor 70, ¿sí? Ese le gana todo, ¿no? Es como si yo tengo un paciente que tiene todo eso acá, check, 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 ¿sí? Tiene todo esto acá, check, pero por acá tiene 50. Entonces se derrumba todo esto y lo
pongo como crisis moderada grave tan solo por porque todos son normales. ¿Ya? Entonces, miren, en la crisis leve es muy diferente la crisis moderada grave, porque acá en la crisis leve tan solo le damos salbutamol, ¿sí? 2 a 4 pulsaciones, ya. PDMDI en sí es esa famosa, creo que está por acá. Ese es el PDMDI, miren. Esto acá es el PDMDI, donde se pone el salbutamol. PDMDI. Ya. Ok, ahí le damos al paciente, ¿sí? Con el PDMI cada 20 minutos, por 1 hora, ya, 2 a 4 pulsaciones. Ok. A veces se recomienda utilizar la mascarilla. Creo que yo tenía una mascarilla donde colocas acá, así me acuerdo que era, ya que colocabas el PDMDI, tu máscara, ¿no? Está la nariz, ¿no? Perdón, acá debe estar adentro, ya bueno. Pero recuerden, es así. Y acá colocas el salbutamol, presionas y sale, ¿no? E inhalas. ¿Ok? Entonces, eso es más que todo práctica, ¿ya? Pero nada más recuerden que crisis leve es salbutamol, ¿no? Un SABA. En la crisis moderada grave es diferente porque acá yo tengo que ya utilizar muchos más fármacos o medidas, ¿sí? Miren, si la saturación es 92, aunque algunas guías actuales dicen menos de 90, ya, hay que darle oxigenoterapia. O sea, damos mascarilla y le damos su balón de oxígeno, ¿ok? Ese es uno. El otro es utilizar salbutamol más bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio no le mencionó como fármaco, ya, pero acá está su nombre completo, bromuro de hipatropio. Esto acá, doctores, lo vamos a escuchar mucho en EPOC. Sí, el bromuro de hipatropio es un antimuscarínico, ¿ok? Un antimuscarínico. Entonces, al ser un antimuscarínico, ¿qué hacía el parasimpático por la acetilcolina muscarínico, ¿no? En los bronquios, hacía broncoconstricción, pues el parasimpático. Entonces, si yo le doy a un paciente, le doy a mi paciente un beta 2 agonista, o sea, un potencia el simpático que hace broncodilatación, y le doy un inhibidor del parasimpático que es el bromuro hipatropio, el paciente totalmente va a dilatar su bronquio. ¿Ok? Acá está la dosis, ¿no? 4 pulsaciones, igual con el PDMDI, ¿ya? O con el nebulizador. Otra opción es utilizar hidrocortisona. Cuando el paciente sigue en crisis y esto falla, utilizamos hidrocortisona, corticosteroide intravenoso, ¿sí? O también podemos utilizar prednisona por vía oral. Ya, prednisona por vía oral. ¿Ok? Recuerden esto. Eh, lo segundo es, esto recuerden, es intravenoso, vía oral, ¿no? La fluticasona, importante, recuerden que es un corticoide o glucocorticoide inhalatorio. O sea, no es vía oral ni intravenoso como los otros que hemos visto. Entonces acá también son corticoides. ¿Ya? Entonces puedes utilizar al final, si no resulta tampoco esto, glucocorticoides inhalatorios como fluticasona o budesonida. ¿Ya? Importante. ¿Ok? Acá dice, ¿no? Pacientes con mala respuesta. ¿Ya? Es el manejo inicial. Ese es el manejo inicial. Cuando yo tengo un paciente con paro, un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, hay que hacerle, además de todo esto, hacerle RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar. Es un tema muy aparte, ¿no? RCP, pero recuerden nada más, RCP. ¿Sí? Ventilar la vía aérea, ya es importante, darle oxígeno al paciente, ¿ok? E ingresarlo a UCI, ¿ya? Eh, miren, te van a preguntar, ya luego de que vino en crisis, ¿no? ¿Cuándo le digo al paciente que ya se puede ir? ¿O cuándo se hospitaliza? Dependiendo de todo ese manejo que hemos visto, si sale todo bien, ¿no? O sea, de una buena respuesta en 1 o 3 horas,
¿sí? Máximo 3 horas, ya. El paciente ahora ya se encuentra asintomático también, o también el FEP1 o el PEF ya están mayores de 60 y estables, va de alta, y es de su medicación, ¿sí? Y su control, ¿no? Ok, acuérdense. En cambio, si el paciente sigue sintomático, sigue con el FEP1 menor de 60, ok, no responde al tratamiento en 3 horas, se hospitaliza. Y hay que seguirle dando fármacos. Ok, recuerden cuáles son los fármacos del asma, ¿ya? Broncodilatadores, tenemos el SABA, que es mucho más utilizado para crisis porque actúa muy rápido, es un antagonista, agonista beta, ¿no? Beta 2 de acción corta, ¿no? Ya quiere decir que actúa rápido, pero es de corta duración. Y es por eso que hay que darle cada 20 minutos, ¿sí? Porque su oración máximo dura entre 15 a 20 del salbutamol. Y entonces cada 20 minutos hay que darle, ¿no? Porque si no, se pierde el efecto. ¿Ok? Es un ejemplo, ¿no? Miren. Un paciente varón que presenta disnea moderada al realizar el ejercicio hace 1 hora, ya habla en párrafo y se encuentra consciente. ¿Ok? La presión arterial 110/80. ¿Ya? Frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 30. Hay un uso de musculatura accesoria, pulso paradójico ausente, saturación 95, talla y peso, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden, doctores. Hasta acá, ¿qué crisis de tipo es? ¿Qué tipo de crisis es, doctores? ¿Qué crisis sería? Una crisis asmática moderada severa, ¿no? Por la clínica. Ya. Entonces recuerden. Entonces yo lo que le voy a dar, principalmente, inicio con, si el oxígeno está, bueno, el oxígeno está normal, ¿no? No está menos de 90, así que no le doy oxigenoterapia. Lo que sí le voy a dar es salbutamol y su bromuro de hipatropio. Nada más. Si falla, hidrocortisona, si falla, ¿no? Corticoides inhalatorios, ¿ok? Importante. Y si no, si sigue fallando, no hay que darle a UCI, ¿no? Como habíamos dicho. Hospitalizarlo. Un break.
Ya bueno, chicos, para continuar, tenemos, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok. Entonces, miren, recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que tiene dos enfermedades, bueno, dos patrones histológicos, ¿no? El enfisema y la bronquitis. ¿Ya? Aquí está. Miren, en sí son tres patrones anatopatológicos o histológicos, ¿sí? El enfisema, ¿ya? La bronquitis crónica y la enfermedad de las vías respiratorias finas. Ok, pero ¿cuáles las que son las más frecuentes y me dan una clínica de época en sí? Estas dos que estoy subrayando. Ok. El enfisema también a nivel histológico se divide en dos, centroacinar y panacinar. Ok. ¿Cuál es el más frecuente enfisema de estos dos? El centroacinar, recuerden que es el más frecuente en el época. ¿Por qué? Porque se asocia con tabaquismo. Ok. ¿Dónde se localiza principalmente? Lóbulos superiores del pulmón, ¿sí? Sea derecho o izquierdo, ya es lo más común, ¿ok? En cambio, el enfisema panacinar, que es casi todos los alveolos totalmente dilatados, se relacionan con el 2% de pacientes que tienen EPOC, pero nunca han fumado en su vida, ¿ya? Algunos pacientes nacen con EPO. ¿Por qué? Porque existe y se ha comprobado, ¿ya? Es una causa definida de EPOC. Deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Ok? ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? La alfa-1 antitripsina, la alfa antitripsina es una enzima, ¿sí? Es una enzima, ¿ya? Que me degrada o me destruye, ¿ok? Me degrada o me destruye principalmente una enzima, otra enzima que se llama elastasa, ¿ya? Entonces, la elastasa como enzima en fisiopatología del EPOC tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque se relacionan dos cositas, ¿no? El humo del cigarro produce un estrés oxidativo principalmente en el macrófago alveolar y principalmente en el polimorfo nuclear, ¿sí? Lo estimula. Y este polimorfo empieza a producirme un montón de elastasa. Y esa elastasa degrada elastina. Y la elastina se encuentra en las fibras elásticas. Y ustedes tienen que saber que las fibras elásticas abundan en donde, en los tabiques alveolares. En otras palabras, el humo del cigarro destruye, porque la elastasa aumenta, destruye tabiques alveolares, haciendo que los alveolos ya se ensanchen y se junten por la destrucción de los tabiques. ¿Ok? Puede ser porque hay una enzima que no degrada la elastasa, que es este, y la elastasa se acumula físicamente, que es la alfa-1 antitripsina, o el tabaquismo mismo produce mayor elastasa. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Lo otro es que ya el mismo cigarro produce una inflamación crónica también en el bronquio. Sí, eso produce la bronquitis crónica. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Es importante que sepan eso, doctores, que el enfisema, la bronquitis crónica y la enfermedad de las vías respiratorias finas hacen una obstrucción del flujo, más que todo expiratorio del aire. ¿Ok? Del flujo expiratorio del aire. ¿El diagnóstico cuál es? Con espirometría es un buen diagnóstico. Sí, acuérdense que la clínica es muy importante, clínica más espirometría. ¿Ok?
Recuerden que la espirometría me saca un montón de enfermedades, pero sirve mucho para asma y también para EPOC. ¿Ok? Para EPOC. Ya. Es importante. Vean tan solo lo azul. En el EPOC hay atrapamiento de aire. ¿Sí? Atrapamiento de aire. Recuerden que les dije que aumentaba el volumen residual, ¿no? Principalmente. ¿Ok? ¿Qué más? Que el FEB1 disminuye. ¿Ok? Es importante que también sepan eso, que el FEB1 disminuye. ¿Ya? Complicaciones del EPOC que me dé hipertensión pulmonar por EPOC. ¿Sí? Apunten eso. Acuérdense, ¿no? El EPOC me da hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el EPOC es una enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica es el EPOC. Ya va a producir fibrosis constante en mis alveolos, en mis bronquios. Y esa fibrosis endura el pulmón y hace que los vasos no se puedan dilatar, no se sientan cómodos porque están como en un cemento, por así decirlo. Entonces aumenta más la presión intrapulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar secundaria a EPOC. Muy común, ¿ah? ¿Cuáles son los factores de riesgo del EPOC? El tabaquismo, ¿sí? Recuerden que antes del 70, mejor dicho, antes del 65, por ahí, en Estados Unidos todos fumaban, ¿no? Hasta que llegó este aviso. 1964 salió que el cigarrillo es el principal factor de riesgo para bronquitis crónica y enfisema, y también para el cáncer. ¿Ya? Entonces acuérdense, el EPOC aumenta su probabilidad de establecerse en el paciente conforme, ¿sí? Aumenta el consumo de esas cajetillas de cigarro al año. ¿Ya? Y eso es por eso que los varones son los que más tienen EPOC. ¿Ok? Y también está asociado a la exposición pasiva. ¿Qué es eso? Yo conocí una paciente que era mujer, que su esposo murió de cáncer de pulmón porque mucho fumaba, y ella tenía EPOC y nunca había fumado por ella misma un cigarrillo, pero se expuso al humo que generaba su esposo, ¿no? Exposición pasiva durante tantos años de casados, ¿ok? Su esposo falleció y ahora ella tiene EPOC, ¿no? Entonces recuerden, el humo del tabaco puede afectar de manera directa si tú eres consumidor o a tus personas cercanas que tú fumas, ¿no? A tu alrededor, ¿ya? ¿Qué más otros factores que se asociaron, además del tabaquismo? La exposición laboral, ¿ya? Los mineros, algunos mineros tienen enfermedades ocupacionales, ¿sí? Hay varias enfermedades ocupacionales. Una de ellas es la silicosis, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez, silicosis, ¿ya? Donde el paciente presenta por inhalación de sílice, ¿no? En centros de trabajo, ¿ya? Más que todo minería, ¿no? Igual acá, ¿no? El EPOC también se puede relacionar con la exposición laboral a polvos inorgánicos, principalmente en fábricas o minerías. Sí, pero recuerden que el principal es el tabaquismo, ¿ya? Y también existe otro factor de riesgo que es la contaminación atmosférica, ¿no? O sea, paciente que fuma y vive en un sitio urbano con mucha producción de humo por los autos, ¿sí? Ya pues, no va a tener durante varios años de su vida, ¿no? Inhalando humo de la ciudad, ¿sí? Fumando, ya va llegando al EPOC. Y lo otro, como le dije, lo congénito, ¿no? La deficiencia de la alfa antitripsina. En el cuadro clínico, doctores, hay que utilizar siempre la MMRC, como les dije, ¿no? Que hemos visto hace 2 días, es la escala de Disney de la Sociedad Británica de Neumología en sí, ¿ya? Y estas escalas es importante ya en el EPOC, ¿sí? Es muy importante, acuérdense. Y luego tenemos el CAT. El CAT es como yo acá, de acá saco mi cuadro clínico. Entonces, miren, un paciente con EPOC tose, y la tos es crónica, ¿sí? La tos es crónica. Recuerden, no hay que preguntar la tos. ¿Cuántas semanas? Ah, doctor, lo tengo hace un año. Hace varios años, fumo. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿no? Paciente tose, tose, tose. Tos crónica. ¿Qué más? El paciente también refiere tener el pecho como si se llenara de un montón de flema, ¿sí? Y esa flema, ¿no? Conjunto con la disnea, producen una peor sensación de opresión torácica.
Entonces recuerden eso, ¿ok? Estos son síntomas, doctores, síntomas, ¿ya? Siempre tosiendo, sensación de opresión torácica o de pecho, acumulación, sensación de que se acumula mi flema y no la puedo sacar, y toso y toso y toso y no sale. Eso acá significa eso, ¿ya? De ahí la disnea, falta de aire, ¿sí? Disnea, muy limitado en mis actividades físicas, domésticas, ¿ok? Entonces vamos sacando acá, ¿no? Paciente con EPO, ¿qué tiene? Disnea, ¿qué disnea? Crónica, ya, todo crónico, pues. Tos. ¿Qué tipo de tos? Productiva, ¿ok? Y esa producción hace que la flema se quede también, a veces sale tos seca nada más, pero es mixta, ¿no? Tos seca y productiva. Ya, recuerden, la sensación de opresión torácica también y lo mismo. ¿Qué más? La disnea, ¿sí? Hace que el paciente entre tanto en reposo su disnea que ya ni siquiera quiere salir de su casa ni salir con sus familiares, ¿ya? Y eso de aquí, ¿no? ¿Ok? Si el paciente tiene miedo de salir de su casa porque se puede morir, porque le puede dar disnea cuando esté caminando en la calle y nadie lo ayuda, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Pacientes con disnea nocturna. Los pacientes con EPO tienen disnea nocturna. ¿Ok? Y todo eso, ese problema respiratorio, ¿no? De disnea, en un paciente con EPOC le produce una disminución en el aporte de oxígeno. Y eso genera que esté muy cansado. ¿Ok? Tan cansado que le tenga fatiga, ¿no? Ya. Importante, doctores. Entonces recuerden esos síntomas muy comunes de EPOC. El diagnóstico o sea, viene un paciente que tiene disnea, tos productiva, a veces seca, sensación de opresión torácica con sensación de pecho totalmente lleno de flema que no lo puede sacar y que esa disnea, ¿sí? Eh, hace que no salga de su casa, ¿no? O que esté al vestirse o desvestirse. Yo sospecho de EPOC. Y además, recuerden los factores de riesgo, ¿no? Fuma, es hombre, ¿sí? Acuérdense, fumador varios años, que presenta disnea, tos, sensación de opresión torácica durante muchos años y llega ya cuando ya tiene disnea en reposo, ¿no? O sea, durante varios años soportó esas disneas. Recién llega al hospital con disnea tipo 4. ¿Ok? Entonces, ¿el diagnóstico cuál sería? Lo mando al hospital Virgen de la Puerta, ¿no? Un ejemplo, y ahí se realiza espirometría. Como ven, la espirometría es esto, ¿no? Soplas, pero hay una máquina y una computadora que saca todo este papeleo. ¿Ok? Entonces ahí en el paciente te sale qué cosa, el flujo o volumen de capacidad vital forzada, el volumen de capacidad, perdón, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿sí? El flujo expiratorio forzado, ¿ok? O máximo, ¿ya? Y ahí me sale los valores, doctores, ¿ok? Recuerden que acá tenemos, el espirometría me saca los dos también, ¿ya? Me saca flujo y volumen. ¿Ven? Son diferentes gráficos. Son diferentes gráficos, ¿ah? Entonces, viene ya como, como en el asma, ¿no? Hablamos de asma crónico y agudo, y el crónico hablamos de intermitente, no persistente. El agudo hablamos de crisis leve, moderada, grave, ¿no? Y parada respiratoria. Acá igual, hay que agrupar a los pacientes para saber cómo manejarlo, cómo tratarlos, ¿sí? Entonces, miren, tenemos, ya hemos hecho lo clínico, ya hemos sacado la espirometría y ahora hay que gratificar a mi paciente en la guía que del EPOC se llama la guía Gold, así se llama ya, guía Gold. En Gold, en la escala Gold tenemos cuatro, uno, dos, tres y cuatro, que se ve en intensidad, y se asocia mucho con el FEP 1, este de acá. Ya, entonces mi paciente, dependiendo cómo salga ese paciente que les dije del caso, ¿no? Paciente que fumó, ¿no? Tiene tos, disnea crónica, ¿sí? Y le hago una espirometría y me sale un FEP 1 de 40, ¿sí? De 40. Entonces, si es 40%, yo lo colocaría acá, ¿no? FEP mayor de 30, ya pues es Gol tipo 3.
Sí, mi paciente actual que he dicho en el caso, o he mencionado actualmente, es tipo 3. Ok. A nivel de diagnóstico, otros exámenes auxiliares, tenemos la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax de un paciente con EPOC, vamos a ver un paciente que tiene estos signos, ¿ya? Que lo notan por ahí, importantes, miren. Uno, el corazón en forma de bota. Pequeño, ¿no? Corazón pequeño. ¿Ya? Corazón pequeño. ¿Qué más? Pulmones hiperinsuflados. Hiperinsuflación. Acuérdense que se queda atrapado aire. Entonces, al quedarse atrapado aire, el pulmón aumenta de tamaño, ¿sí? Y se vuelve más negro. Y el corazón se aplaza, por así decirlo, de tanto aire que se atrapa y queda pequeño. Miren aquí, ¿no? Acá hay un problema técnico, ¿no? ¿Qué salió? Salió la escápula. No debe salir la escápula, ¿sí? La escápula tiene que estar sacada. ¿Qué más? ¿Qué proyección es? ¿Qué proyección es, doctores? Si veo mis clavículas así, en vez de que estén así, ¿qué es? Póstero anterior, ¿no? Póstero anterior. ¿Está centrado o no está centrada? Si yo veo acá, está media rotada, ¿no? Ok, está de buena penetración. Sí, hay que ver si está buena inspiración. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí hay buena inspiración. ¿Ya? Así veo el toque nada más en unos minutos, menos de un minuto me demoro para ver si está bien la placa de tórax. Ok, acuérdense. Siempre practicar con todo lo que ven. Ya. Siempre cuando vean una imagen de tórax, siempre vean su calidad. Así se lo van a quedar. Miren aquí. Esta es una tomografía, ventana pulmón, y ven estos espacios grandes, ¿no? Como burbujas, son los enfisemas. Enfisemas, enfisemas, enfisemas. Ya, recuerden que los enfisemas son dilataciones irreversibles. El EPOC recuerden que es irreversible, no es como el asma que tú lo tratas y el bronquio se vuelve a su normalidad, ¿no? Se desinflama. Acá, es irreversible. ¿Ok? La destrucción de los alvéolos o el parénquima pulmonar no tiene solución. Ya no tiene solución. Solo es tratar los síntomas. Entonces, miren, yo tengo a mi paciente con clínica, ya con la clínica, hice el diagnóstico, hago espirometría, ¿sí? De esa espirometría saco mi gold, ya, mi gold. De ahí lo voy a agrupar, ya. Tengo que agruparlo en estos 4 grupos, ¿sí? Y depende de qué doctores. ¿Cuáles son en sí los criterios para agrupar en tales grupos? Ya, miren. Uno, la escala de Disney, ¿sí? ¿Se acuerdan la escala de Disney, no? Ya, MMRC. Otro, la escala del CAT. Esas preguntas que hemos visto, ¿no? Este es el CAT. Esto de acá es el CAT. Recuerden, ¿no? Esto es el CAT. CAT. Y ahí vemos un puntaje. ¿Qué sabe el puntaje? No les dije, ¿no? Total 40 puntos. 10 es bajo, ¿no? Recuerden, hay que hacer el CAT, hay que utilizar todo eso que nos da la guía, ¿sí? Para agrupar. Y de ahí también preguntarle al paciente si ha tenido alguna hospitalización por EPOC agudo. Mejor dicho, no se llama EPOC agudo, ¿no? Se llama exacerbación de EPOC, ¿sí? Exacerbación de EPOC. Se ha tenido, como dice, ¿no? Al paciente le preguntamos si ha tenido antecedentes de exacerbaciones, ¿sí? En el año actual. Te puede decir ser ninguna, una, ¿no? Si es mayor de 2, ya va a estos grupos. Los grupos que son más severos es el D, el más severo, el D. ¿Ok? Entonces, tenemos grupo de pacientes, doctores, acuérdense. Hay que hacer categorías, ¿sí? Hay que categorizar los pacientes. El A, B, C y D. ¿Ok? Acuérdense, es importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Escala Gold. Sí, escala Gold. ¿Ok? Recuerden la escala Gold, ¿cuál es? Esta, ¿no? Esta es la escala Gold. ¿Con qué me ayudo? Con la espirometría que le hice a mi paciente. Los veo si es Gold 1. 1 y 2 son de A y B. ¿Ya? 3 y 4 son de C y D.
¿Ok? Recuerden. ¿Ya? ¿Qué más? Preguntarles sobre las exacerbaciones en este año, ¿no? O por año. Si tiene menos de uno o uno, A y B. Si tiene más de dos o dos, C y D. Y así, doctores. Ya como ven, la severidad en sí van así, ¿no? De pequeñita a más grave que la escala D. Ya. Y luego preguntamos la disnea, ¿no? Sí, la escala de disnea. Ok. Luego de eso, doctores, vamos a ver el tratamiento, ¿ya? Miren, para el tratamiento de EPOC tenemos broncodilatadores, lo mismo que el asma, SABA y LABA, pero acá agregamos a los SAMA, es importante, no es SABA, es SAMA, y los LAMA, ¿sí? Así se llaman. El SAMA más utilizado, doctores, es el bromuro dipatropio. ¿Sí? Recuerden que los dos son en sí anticolinérgicos, ¿no? Antimuscarínicos más que todo. ¿Ok? Y luego tenemos el bromuro de tiotropio, que es un LAMA. ¿Ya? Puede utilizarse también inhalatorios de glucorticoides como fluquitazona. ¿Ok? Pero recuerden, en el EPO se utiliza mucho el SAMA y el LABA, y el LAMA. Entonces acá está, miren. Importante, ¿ah? Tengo mis pacientes que en tales categorías, dependiendo de lo que me salió acá, ¿no? Según el GOL, según las exacerbaciones, según la disnea. ¿Ok? Entonces, el A, ¿qué le doy al A? Se puede darle un SABA, un salbutamol nada más, o un salmeterol, SAMA. Perdón, un bromuro hipatropio. ¿Sí? Acuérdense, puede ser un SABA o un SAMA. Un salbutamol o un bromuro dipatropio, ¿no? Recuerden, SAMA que es anticolinérgico de acción corta. ¿Ok? Importante. Ya. Segunda línea, lava, ¿no? Pero recuerden nada más esta primera línea es importantísima. Nada más, eso sí tienen que saberlo bien. ¿Ok? Esto sí, esto es de especialidad, ya cómo manejar un neumólogo. Pero así como médicos generales tiene que saber esta primera opción a un paciente con EPOC. ¿Ok? Entonces, recuerden, paciente con A o grado A, ¿no? Categoría A, SABA o SAMA. O sea, salbutamol, ¿ok? O salmeterol. Perdón, o bromuro hipatropio. En cambio, en el grupo de paciente B, salmeterol, LABA, o un LAMA, bromuro de tiotropio, ¿no? Tiotropio, que es bromuro de hipatropio. En el estadio o grupo C de pacientes, ¿sí? Estos pacientes sí hay que sumar, ¿no? Recuerden que esa es la palabra sumar, bueno, se ve el signo sumar, que es el O. Uno de ellos nada más, acá es uno, uno. Acá es dos. Siempre mi glucorticoide inhalatorio, más que todo, el que más utiliza en EPOC es la fluticasona, ¿ya? Y puedo elegir entre un LABA, un salmeterol o un bromuro de tiotropio, ¿sí? En el estadio D, ¿ya? Lo mismo, pero pueden ser dos o tres. Si quiero dos, lo mismo, o sea, puedo utilizar, siempre se utiliza un glucocorticoide inhalatorio como fluticasona y agrego un LABA como el salmeterol y si quiero no, agrego otro más, pero no es obligatorio, ¿no? Acá sí elijo tan solo uno, uno es la obligación acá, pero acá puedo alternar, no puede ser tres fármacos o dos. Y si quiero le agrego un bromuro de tiotropio, que es un LAMA. Y nada más. ¿Ok? Otros fármacos que se están haciendo pruebas, la teofilina también, acuérdense este farmaquito, teofilina, ¿no? Entonces recuerden eso, doctores, es el tratamiento y manejo de un EPOC, ¿ok? Y para los que pregunten qué es una exacerbación de EPOC, un paciente con exacerbación de EPOC es un paciente que tiene EPOC, ya, un paciente que tiene EPOC, pero fue desencadenado principalmente por infecciones. O sea, paciente con EPOC que viene con bronquitis, ¿no? Gripe, ¿sí? Neumonía, ¿ya? Puede exacerbar su EPOC. O sea, el EPOC estaba siendo tratado, ¿no? O sea, tratado, ya no estaba sintomático el paciente y luego se viene con gripe y empieza otra vez el EPOC. Y ese EPOC viene principalmente con disnea, ya con tos, sí, con espectro, productiva esa tos, productiva. ¿Ok? Recuerden eso. Ya.
Importante. Miren, acá el tratamiento en sí, ya, como les digo, ¿no? Acá te dice en el libro, ¿no? El 60% de casos de exacerbaciones por EPOC es por infecciones, entonces hay que darle antibióticos, ¿no? Acá, tratamiento antibiótico, ¿sí? Tratamiento antibiótico. Ok, importante. Para los síntomas de época en sí, hay que darle salbutamol primero, ¿sí? Bromuro diplatropio y también prednisona, vía oral, ¿ya? Importante, ¿ok? Importante. Y nada más a memer, no, a estudiar, ¿no? Siguen estudiando doctores.